tenemos hoy? Un montón de temas, ¿eh? Así que calma y tranquilidad. He vuelto, que solamente ha sido un día, ¿eh? Parece que me he ido una semana, ha sido un día que no he hecho directo. Bueno, guapos, vamos a empezar por aquí. Y vamos a hablar de un montón de cosas, ¿vale? Así que vamos poco a poco a comentarlo todo. Sí, felicité a mi madre por parte de toda la comunidad de Twitch, sí. ¿Qué tal, Chimo? Muy buenas. Pues nada, chicos, vamos a empezar por aquí y vamos a iniciar con un tema, porque es que de verdad aquí en España pasan cosas muy surrealistas y nada, aquí estoy yo para contaros qué ha pasado. Bueno, resulta que hay funcionarios fantasma, ¿vale? Porque parece que escriba, pues no sé, este señor, si es que no sabe ni contar, y resulta que han aparecido como unos 300.000 funcionarios de la nada. Así que vamos a verlo por aquí, en fin. Cosas que pasan aquí en este país, chicos, que como os digo, yo creo que no sé qué es lo siguiente que puede suceder. Así que vamos a verlo, chicos. Para ello, pues tenemos vídeo de nuestro queridísimo exiliado fiscal, ¿vale? Que vamos a empezar con su vídeo y vamos a comentarlo por aquí, ¿vale? Pues vamos con el primer día de hoy. También hay pensionistas fantasmas, ¿verdad que sí? Sí. Parece que cuando quieren aparecen aquí de manera casual, ¿eh? Pero parece que no lo sabían, ¿no? Bueno, pues vamos con el primer tema, como os digo. ¿Qué ha pasado con estos 300.000 funcionarios de la nada? Vamos a hacer una cosa, os enseño la noticia primero y luego vamos con el vídeo de exiliado. Vamos a verlo por aquí. Pues tela marinera. Como os digo, yo no sé si es que... A ver, yo no me comparo con nadie, pero es que en este país cada día pasa algo que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Vamos a verlo. Pues aquí lo tenemos, chicos. El gobierno reconoce que no ha contabilizado bien los funcionarios. Bueno, en fin, yo no sé, esta gente que además encima les pagamos por la puta cara, ¿no? En este caso, o sea, surrealista total, ¿no? Vamos a verlo por aquí, guapísimos. A ver. Vamos a ver. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Los que pasen llevan pasando por mucho tiempo, que es lo peor. Pues sí, exacto. Exactamente. Vamos a ver. El gobierno reconoce que no contabilizaba bien los funcionarios y descubre 300.000 trabajadores públicos ocultos, ¿eh? Función Pública cambia su metodología y eleva la cifra de empleados públicos a un máximo histórico de 3 millones. Bueno, pues nada, seguimos sumando. Vamos a leerlo por aquí. El gobierno no contabilizaba hasta ahora de manera correcta el número de funcionarios que hay en España. ¿Hay algo bien que se haga en este país? Pregunto, ¿eh? ¿Consideráis que hay algo que a día de hoy se haga bien? Porque si es así, por favor, decírmelo, que me encantaría poder hablar de algo que se haga bien, ¿no? Pero es que, desgraciadamente, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Dice por aquí, lo reconocen en el propio Ejecutivo y lo evidencian el profundo cambio de metodología que ha implantado y cuyo resultado es igualmente notable. En realidad hay casi 300.000 funcionarios más de lo que se estimaba. Vaya por Dios, vaya por Dios. José Luis Escrivá, ¿a qué se dedica este hombre? Y la Chiqui Montero también, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Algo bien no hay nada, ¿no? Tirar la pasta. No será por el dinero empleado para el correcto funcionamiento. Exactamente. Porque tanto para equivocarse luego, exacto. Estos se equivocan con lo que quieren. Que tontos no son, ¿eh? Lo que pasa es que se hacen los tontos, que es diferente. Una cosa es que ellos se hacen los tontos para que, la gente piense que es que no dan para más. No, se hacen los tontos, que es completamente distinto. Porque luego para otros temas no hay ningún problema. Y si no saben contar funcionarios que son nacionalizados y con contratos, claro. Imaginaos contar ilegales sin papeles, no. Eso ya es demasiado complicado. Bueno, pues esta era la noticia que os decía, que me parece un auténtico escándalo. Y vamos a comentarlo aquí con exiliado fiscal. Venga, vamos con ello. Hola Terry, guapísimo. Hola Rocket, muy buenas. Pasa que te cuento. Es que esto es de chiste, tío, de verdad, ¿eh? Esto es de puro chiste. ¿Qué? ¿Estás teniendo buen día? Pues no te preocupes que ya Sí. estoy aquí para ponerte de paz. ¿Estás teniendo buen día? Esta es la pregunta que yo os hago. Chicos, ¿estáis teniendo un buen día? Pues no os preocupéis que cuando entréis a este canal ya no lo tendréis. Ya no lo tendréis porque, en fin. Ay, Dios mío, de verdad. A la hostia.
Resulta que vosotros habéis visto estos trucos de magia, que llega un mago, Sí. hace un truco, hace una movida y de repente, ¡uy!, aparece una tía buenorra. Pues esto el gobierno lo ha superado. Este no es el caso, ¿eh? No, eso de que aparece una tía buenorra no es el caso, ¿eh? No, no es lo que pasa aquí, ¿eh? Ay, Dios mío, de verdad. No, aquí en este caso de golpe, ¡ostras! 300.000 funcionarios más que no los contemplábamos, ¿no? Vaya por dónde, ¿eh? Qué casualidad, qué casualidad. Superado con creces. Hoy, de repente, así, moviendo unos papeles Claro. y moviendo unos datitos de nada, ¡uy!, han aparecido 300.000 funcionarios. 300.000 funcionarios que no estaban contabilizados. Uy, por Dios. 300.000 funcionarios así como el que no son nada. Ale, 300.000 tíos han aparecido ahí. ¿Y cómo ha sido esto de que hayan aparecido así por la cara? Pues porque resulta que Europa está obligando a España a hacer las cuentas bien, a contarlos todos, no solamente lo que le sale de los huevos a España. Uy, que Europa le está diciendo a España cómo tienen que contar bien, ¿eh? Que cuenten bien, ¿eh? No como les sale del mondongo, ¿no? Hostia, eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Aparición en masa, ¿no? Que llamen a Iker Jiménez. Y por una cláusula del plan este de resiliencia y demás, que es el que tiene que hacer que Sánchez reciba dinerito, tienen que contarse todos los funcionarios. Y por todos se entiende a todos. Todos, absolutamente todos. No solamente los que le dé la gana a Marisú Montero. Exacto. O en este caso a Escrivá, que es el que tiene que hacerlo. Y es que hasta la fecha no se contabilizaban como funcionarios, o por lo menos como que estén a sueldo del Estado, a aquellos que tengan un contrato de 6 meses o que tengan un contrato en prácticas o de formación. Amigos, es decir, todos aquellos que tuvieran un contrato de 6 meses no los contabilizaban y si estaban en prácticas, pues tampoco. Vaya por dónde. No les enseñaron a contar exactamente. Eso mismo, Manguito. De verdad que es increíble. Chicos, aquí en el chat solamente se pueden enviar enlaces los que tengáis el VIP del canal. Si no tenéis el VIP y queréis enviarme alguna noticia, por favor, por susurro. ¿Vale, guapos? Vamos por orden y así todo ordenadito. Susurro quien no tenga el VIP y quiera enviarme algo que quiera que comentemos. ¿Tenéis el VIP del canal? Pues dejar aquí el enlace y yo cuando pueda, pues lo cojo. Y Europa les está obligando a que eso también aparezca. Y como ahora han tenido que hacerlo, porque si no, no reciben la pasta, pues de repente... ¡Uy! Pero que lo hacen solo porque si no, no reciben la pasta, ¿eh? No es otro tema, ¿eh? No es otro tema. Oye, Fiti, te has cambiado el nombre y no te había reconocido. Ay, Fiti, te has cambiado el nombre. No os cambiéis los nombres que yo me pierdo, ¿eh? Que me pierdo. A ver, si os portáis bien y sois buenos alumnos, tendréis el VIP algún día. Exactamente. ¿No os portáis bien? Pues no lo tendréis. Esto es como todo en esta vida. Aquí uno se lo tiene que currar, ¿eh? Aquí la meritocracia, ¿eh? En otros sitios igual no. Pero aquí el que se lo curra consigue las cosas. Exactamente. En otros sitios pues no, pero aquí ya os digo yo que si no se curra, nada. Que había 300.000 funcionarios más. ¡Ahí va la hostia! No nos habíamos dado cuenta. ¡Qué despiste más tonto! Qué gracioso. ¿Y qué pasa todo. con esto? Bueno, Ay, pues Dios. con esto pasan muchas cosas. Lo primero es que ya asciende la cifra a 19,3 millones de dependientes del Estado directos. Es decir, entre funcionarios, pensionistas, parados y todos aquellos que cobren algún tipo de ayuda, subsidio o lo que sea, cualquier tipo de paguita, asciende a 19,3 millones de personas. Y hay que contar que en el sector privado hay 14,3 millones de personas. Pero espera que no termina aquí la movida. Resulta que dentro del sector privado hay algunas empresas o asociaciones que están vinculadas directamente al Estado y que esas no cuentan para nada, como por ejemplo pues serían todas las asociaciones LGTBI, QPI o lo que sean los números que le han puesto ahora, todas las asociaciones de género y todos estos chiringuitos que en teoría son una asociación privada, pero los fondos los reciben, si no totalmente, mayoritariamente del Estado. Así que así, haciendo las cuentas a lo gordo, si además contamos a todas aquellas asociaciones, empresas y demás que dependen directamente del Estado, más o menos hay 2 personas en el sector público por cada una en el sector privado. Esto, básicamente, para que te des cuenta, si tú eres de los que están en el sector privado, es que tú vas por ahí con 2 tíos colgando de tu espalda y eres tú el que tiene que pagarles todos los gastos. ¿Qué te ha parecido? Tú, sí, tú. Yo no, que yo vivo en Tailandia. Y esto es... No, exiliado vive en Tailandia, ¿eh? Él se libra de todo esto. Vaya tela, tío.
Sí, es un sistema parasitario, exactamente. El que tienen montado y es el que realmente les interesa y seguirán teniendo. O sea, ¿qué quiero decir? Aquí pues hay muchos que, lógicamente, sacan mucho dinerito, ¿no? Es así. Bueno, oye, os podéis ir a Tailandia si queréis, ¿eh? Es otra opción, ¿eh? Una auténtica locura. ¿Y cómo se mantiene esto? Porque muchos dirán, ¿y esto cómo se mantiene? Pues ya lo digo yo, se mantiene con deuda. Por más que el Estado no para de robar a la gente y por más que el Estado no para de recaudar, que es una máquina de recaudar pasta tremenda, aún así tiene que pedir deuda. Tiene que pedir deuda porque no llega, porque es imposible. Un trabajador en el sector privado no puede mantener a dos personas más. Es que directamente eso es absurdo. Exacto. Y eso es lo que está sucediendo. Y claro, pues yo encantada. Deuda, más deuda, más deuda. Yo me voy a Tailandia y tengo de vecino a Fran Cuesta. Pues oye, una maravilla. El mejor vecino que pueda tener. Yo encantada de tener a Fran. Ya te lo digo. Prefiero 50.000 frans que muchos otros. O sea, 100%. Creo que no, que en Tailandia los españoles no tenemos muy buena fama. Bueno, a ver, lógicamente, pues en cada lugar hay lo que hay, chicos. No todo es perfecto, maravilloso. O a Chipre con Fabián. Bueno, o a Chipre con Fabián. No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Yo me voy con mi... Yo tengo mi conexión a internet, hago allí mis directos, pues ya está, yo no necesito más. Nada más, en este caso. No tengo hijos ni nada, que luego me decís, Magne, ten hijos. Déjate. Yo me voy con mi PC, con mis cositas, me hago mis directos, os hablo de la actualidad y ya está, no quiero más, necesito más. Perfecto. Y más deuda, por más que te diga el gobierno que la deuda está bajando mis pelotas. Sí. Está bajando porque está subiendo la inflación, pero es que la inflación además también está afectando al sector privado, así que es normal que cada vez estéis más ahogados. Y esto además tiene otra repercusión, ya no es la repercusión económica, es también la repercusión política, porque vosotros tened en cuenta que muchos de los que están cobrando eso, no digo todos, pero muchos de los que están en el sector público o dependen del sector público son gente que no vale ni patacos de escopeta, unos auténticos inútiles que si tuviesen que salir al sector privado a buscarse las castañas se morían de hambre. Y claro, ese puñetero inútil, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un tío que no tiene ni idea de hacer nada y que lo único que ha hecho ha sido mamar de otros toda su vida? Pues ese lo único que va a hacer es... A ver, el que haya mamado de otros toda su vida, lógicamente no quiere perder, o sea, no quiere salir de allí, eso está claro. O sea, el que está mamando de otros quiere seguir mamando de otros. Entonces, en otro sitio, pues no podría hacer nada, seguramente. Ay, Dios mío. Sí, eso está claro, Julio, pero no porque quieran, Yo, porque por decisión propia, por el momento, no tengo criaturas. Por el momento, yo no digo que nunca jamás, ¿vale? Todavía soy joven, tengo 34 años, es verdad que cada vez será peor, pero yo, porque ahora mismo no es momento. Cuando quiera, o si no, no sé, nunca se sabe, pero yo ahora mismo, pues no. La verdad es que no, chicos. No quiero decir que nunca vaya a tener, pero ahora mismo, pues no. Su trabajo cada 4 años, que es votar a la izquierda para que lo mantengan ahí. Vamos, lo que en Argentina son los ñoquis, pues aquí cada vez hay más. Si es que cada vez somos más Argentina, si es que somos clavados, somos clavados a Argentina en este caso. Ay, Dios. ¿Las subs son para mantener a mis hijos? Pues no. Las suscripciones es para el canal, para que yo pueda estar aquí, para que me podáis ver todos los días, porque si no hay subs, esto no se sostiene, claro. Básicamente, ¿no? Ñoquis o no ñoquis o como los quieras llamar, paguiteros que les suelen llamar en España. Gente que no vale para nada y que lo único que están, si cobran, es simplemente para seguir votando a la izquierda. Y claro, por eso es por lo que el PSOE puede cagarse en la boca de sus votantes. Pues puede sí. decir lo que quiera, que ahora amnistía sí, que ahora amnistía no, que ahora votamos con Junts, que ahora los terroristas los soltamos. Es que es un plan perfecto, es decir, yo compro a la gente y como esta gente me necesita, pues haga lo que haga, me van a seguir votando. Que voy y que tengo de socios a los independentistas, no pasa nada. Que voy a amnistiar, tampoco pasa nada. Que voy a hacer otras cosas, da igual, porque realmente me necesitan. Es decir, al final, con esa dependencia del Estado, pues es normal que la gente le interese, al final, ¿no? Sí, esto es más viejo que otra cosa, ni que fuera algo nuevo, ¿no? Da igual, hay mucha gente que su vida depende literalmente de que mande la izquierda.
porque si tuviesen que salir al sector privado, eso es lo que se mueren de hambre. Así que esa gente quieren. va a seguir votando igualmente, y no es que sean de izquierda, directamente su ideología es la cara dura, el estar cobrando por no hacer nada, y a esos los estás manteniendo tú. Yo no, que yo vivo en Tailandia, lo voy a decir todas las veces que quiera. ¿Y esto cómo se puede revertir? Pues desgraciadamente, una vez que un país entra en ese ciclo, una vez que el país entra en el ciclo de que hay más gente subvencionada que gente que no está subvencionada, ya es muy difícil que se revierta el ciclo, porque esa gente va a seguir votando ahí. ¿Cuándo va a parar de votar ahí? Pues yo creo que la única manera es lo que ha sucedido en Argentina, que es que el país... Smegma voy, ¿qué pregunta me estás haciendo? Si me pone... ¿Qué? ¿Qué has dicho? Si me pone este chico... Yo pongo a este chico porque me parece interesante lo que dice, por supuesto, y porque, pues eso, no por otra cosa. Básicamente, básicamente. Nos vamos a Tailandia, Manguito, si quieres, nos vamos para allí. Se arruine tantísimo, que es que recordemos que Argentina a día de hoy tiene una tasa de pobreza del 50% de la población y el 10% en pobreza extrema. Es decir, que no tienen ni para comer todos los días. Cuando se llega a ese punto, entonces ya, claro, es que ni siquiera con las paguitas da para vivir, así que ya tiene que cambiar la cosa. Pero creo que desgraciadamente esa es la única manera de la que un país se tire a las manos del liberalismo, del libertarismo, que es lo que puede sacar a un país de esta puñetera miseria. Porque no hay otra forma. Si sigues manteniendo toda esta panda de funcionarios, que no se puede obviamente vas a tener que recaudar dinero como un loco. Vas a tener que seguir expoliando a la gente, porque si no, ¿cómo les pagas? Esperemos que una vez más sea Europa quien nos pueda sacar de todo este merder. Porque recordemos que como España no tiene suficiente dinero y lo tiene que meter a deuda, esa deuda principalmente la están comprando desde Europa. Y esa deuda que están comprando desde Europa ya se están hartando de hacerlo, porque gran parte de esa deuda que se está comprando se compra con dinero recién impreso, y el dinero recién impreso lo que genera es inflación. Y al ser una moneda común, que esto es muy importante, al ser una moneda común para todo el territorio europeo, la inflación se la comen entre todos. Con lo cual, los beneficios se los lleva un gobierno cara dura como el gobierno de España, pero la inflación se la papean entre todos, incluida Alemania, y ya están hasta los huevos. Y por eso este plan de resiliencia y demás, que lo que busca es que los países contengan el gasto, no porque sean liberales o nada, sino porque son ellos los que lo están pagando. Bueno, realmente quien más lo paga eres tú si estás en el sector privado. Exacto, exactamente. Bueno, perfectamente explicado, ¿no? Esta es la situación que tenemos, y lógicamente es algo que es que no se puede sostener. Es completamente imposible. Ay, Dios mío. Puedes enseñar al chat una gráfica interactiva de presupuestos que te he pasado por susurro. A ver, voy, un momentín. Vamos a ver. Venga. ¿A dónde van mis impuestos, no? A educación y sanidad, chicos, hombre, esto ya lo sabéis. Pues mirad, aquí tenéis una estadística interesante de a dónde van nuestros impuestos en este caso, que por cierto, si alguien la quiere, ¿vale? Os envío el enlace por aquí, ¿vale? Que igual alguien lo quiere revisar. Lo voy a dejar aquí. Vale, aquí está. A ver. Bueno, aquí lo tenéis todo. Pensiones, transferencias, otras administraciones públicas, deuda pública, Dios santísimo. Otras prestaciones económicas, desempleo, defensa, todo. Todo. Y de todos los años, ¿eh? O sea, aquí está toda la información, chicos, que podéis ver y que es bastante interesante. O sea, que uno puede ir comparando cómo ha ido cambiando todo. Y aquí lo tenéis todo, chicos. Pero bueno, y estos datos serán reales, Cosmic, que luego ya sabemos que cambian las cosas como les da la gana, ¿no? Los impuestos han subido en el último año en un global de un 10%. Y el último año en un 50% en 10 años. Pues de locos. ¿Dónde está el Botox de Pedrito, no?